Cuando tenemos el corazón en las cosas materiales, nos cegamos. El diablo nos engaña. La vida de los primeros cristianos es una vida que hoy se ha perdido, pero tenemos que recuperarla. Hoy por hoy vamos a dejar tanto apegamiento a las cosas materiales y vamos a vivir más en el Espíritu, lleno de la unción, del poder. La vida de los primeros cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el verso 43 hasta el 47, nos muestra de cómo era la vida antes, la vida cristiana, claro, cómo era el compartimiento, cómo realmente se llevaban los cristianos unos con otros. Esa vivencia espiritual, ese amor, esa postura de convivir y de llevarse y sobrellevarse bien uno con otro, es lo que realmente hoy se ha dejado atrás. Dice la palabra de Dios que se reunían en el templo y compartían el pan uno con otro, y que nadie decía ser suyo propio, aún hasta lo que poseía. Vendían su heredad y lo ponían a los pies de los apóstoles para que cubriese la necesidad de cada hermano que tuviera necesidad en aquel tiempo. Todo era en común. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Tremenda vida. Y por ese testimonio de esa vivencia espiritual que tenían, de ese amor, de esa unión, pues por ese testimonio dice que entonces el Espíritu Santo se encargaba de añadir las almas que habían de ser salvas. Creció la iglesia grandemente, y quiero decirte algo. Para tener ese tipo de vida, primero hubo un estruendo de amor, un impacto del cual el Señor ya había advertido de que se reunieran a esperar el poder. Para tener amor y para poder entender la necesidad de los demás y comprender a los otros o a los demás, hay que estar lleno del poder. Pues esto sucedió después de que habían recibido el poder. ¿Y de cuál poder? El poder del Espíritu Santo, el que realmente nos guía al verdadero amor, a toda justicia y a toda verdad. Compartían todo. Nadie decía ser suyo propio aún hasta lo que poseían. Tremenda vida. Pero hoy, si llevamos a la vida de hoy hay demasiadas cosas dentro de la iglesia que no se parece a la vida que vivían antes los apóstoles o los discípulos o los seguidores de Jesús o los del camino, como tú quieras llamarle. Hoy por hoy la gente pues tenemos demasiado interés en las cosas materiales. Hablo de los cristianos, claro, porque no te voy a hablar del mundo. No, estoy hablando de la vida de los cristianos hoy. Tremendo es. Hoy el interés pues ha cegado a que casi en la mayoría de los cristianos pues el amor de Dios está lejos. Es como la iglesia de Éfeso, y es la amonestación que dio el Señor. Hoy somos muy exigentes de muchas cosas y hoy somos muy protectores de muchas cosas, pero nos hemos descuidado en el trato de los hermanos uno con otro, en el amor, realmente. Hoy se hace difícil hoy que una gente pues venga al Señor por el mal testimonio que tenemos nosotros o que damos uno con otro. No podemos soportarnos, no podemos sobrellevarnos. Hoy siempre hay una discordia, hoy siempre hay una incomprensión que no debía de ser. Yo soy de lo que digo, que es que la iglesia ha dejado el poder, ha dejado la unción del Espíritu Santo. Y cuando ya esa unción no está en nuestra vida, pues el amor se enfría. Sí, le llega la apatía, la soberbia, los orgullos, la jactancia, las vanaglorias
a la persona. Y eso hace que realmente pues no tengamos esa vida primitiva. Cuando se vive esa vida es porque tenemos una buena calificación espiritual en nuestra vida. Hay que tener calificaciones o niveles espirituales. Realmente antes los apóstoles pues mantenían esa unción porque tenían esa unción de Dios y esperaron en que se derramara el Espíritu Santo sobre ellos. Pues desde ahí pues todo el mundo tuvo autoridad, amor, poder y podía ser una vida como se vivía antes. Pero ahora pues está la cosa tan difícil y es lo que Dios quiere, que regresemos a ese primer amor, a esa unión, a esa paz, a esa confraternidad, que podamos sobrellevarnos realmente a una magnitud que le agrade a Dios y que los intereses materiales estén por debajo del amor de Dios. Pero está sucediendo lo contrario. Ahora los intereses materiales pues están por sobre encima de los niveles espirituales y es por eso que hoy no se vive una vida como se vivió antes en cuanto a los cristianos se refiere. Yo digo y le pido al Señor que cada día me ayude a mí en su misericordia a poder tener o llevar una vida como la vivieron los apóstoles. En una ocasión yo tenía este tipo de conversación pues con un líder y me dijo que ya eso hoy no se podía. Yo lo miré y le dije, ¿por qué no se puede? Porque ya son los últimos tiempos, me dijo, fue la respuesta que me dio. Pues la Biblia dice que hay de aquel que aún para este tiempo haya perdido el amor. Una de las cosas que nunca puede perderse, en nosotros los cristianos es el amor. El amor tiene que perseverar, que permanecer. Y es como el apóstol se lo dijo a los corintios. Ahora permanecen tres: fe, esperanza y amor. Pero puso el amor mayor. El amor es mayor. Ese no puede perderse jamás en nuestra vida. Y por eso mucha gente no se convierte por la actitud, por los testimonios malos y las actuaciones equivocadas de nuestra vida. Pues vamos a regresar, vamos a hacer un relato, vamos a pensar, a meditar en qué hemos fallado, qué hemos dejado, porque si el Señor amonesta a la iglesia porque había dejado el primer amor, pues hoy recibe este mensaje como una amonestación. Hermano, hay personas que yo lo he visto y lo he vivido, que hacen hasta sesión de personas dentro de la iglesia, que es incorrecto y no es el amor de Dios que está en ese tipo de personas que hacen la sesión de personas. Conmigo lo hicieron muchas veces, sufrí esa causa. En una ocasión pues yo estaba con el pastor, que era mi pastor antes, y fuimos a orar a una casa. Hicieron un brindis de unos jugos y le dieron a todo el mundo jugo, menos a mí. Y sabe que, gloria a Dios, yo no me sentí bien porque realmente estaba ayunando y creía que iba a entregar el ayuno con ese jugo que iban a dar, pero hicieron a sesión de personas y el pastor, con la visión de Dios, se dio cuenta que a mí no me habían dado nada y entonces me dijo, ¿no te dieron jugo, mi hermano? Y yo dije, no, mi pastor, no me dieron jugo, no me dieron. Entonces el pastor, lleno del amor de Dios, cogió la mitad de su jugo y me dio a mí. Y después lo amonestó a ellos aparte y le dijo que eso no era correcto, porque realmente la sesión de personas no es para un cristiano. El cristiano debemos, o los cristianos, de tratar a todo el mundo igual. Esa vez pues yo alabé a Dios por mi pastor y lo bendije realmente porque fue un hombre justo. Y eso es lo que tenemos nosotros que practicar, la justicia, para poder tener una vida que cualifica ante Dios como la vida de los primeros cristianos. Los apóstoles pues repartían el pan en la casa y a cada uno le daban su porción y no había un necesitado, porque realmente si yo tenía algo que lo necesitaba, mi hermano, lo traía a los pies de los apóstoles. Pero hoy por hoy todo el mundo tiene lo suyo
y no hay quien le diga nada a nadie. La visión de ver la necesidad en el hermano, eso se perdió, ya no existe eso, aleluya. Y es como un hermano, pues el Señor me tenía a mí en un proceso una vez económico y era preparándome pues para pasar por un desierto, para una preparación. El desierto mío era económico en ese tiempo. Yo no sé cuál será tu desierto ahora, pero el mío era económico. Y realmente tenía que esperar en Dios, sí. Y yo estaba de rodillas, Dios me mostró a un hermano que fue a orar allá y que iba a traer algo, y el hermano oró y duró casi hora y media orando, y después se fue y no dejó nada. Entonces bendijo los calderos, le puso la mano a los calderos, a las ollas, le puso la mano a la estufa, y reprendió fuera caldero vacío, olla vacía, que no hayan tela de araña en los calderos, y reprendió todo eso, aleluya. Pero él no cumplió con lo que Dios le dijo. Después Dios lo reprendió, tuvo que devolverse. Decía, hermano, perdóneme, porque realmente el Señor me dijo que le diera un dinero aparte de la oración. Y así hay muchos que tienen dinero y van a orar sabiendo y conociendo la necesidad del hermano. Y lo que hacen es una oración. Sabemos que la oración es sumamente necesaria. Pero si ya tú estás viendo la necesidad económica, ni ore, sino éntrate la mano en los bolsillos y ya como aquellas personas que ponían su heredad a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de los hermanos. Por eso digo en este tema la vida de los primeros cristianos. ¿Dónde está hoy? No aparece. Se ha perdido. En una ocasión estábamos orando en una casa, te digo este testimonio porque son cosas que yo las viví, y fuimos y oramos pues muy bien. Y estamos ahí y nunca el hermano de la casa nos dijo que nos sentáramos en los asientos. Y después descubrimos que era que el sillón era nuevo y él no quería que se sentaran en su sillón nuevo. ¿Será que él pensó como que se iba a dañar o algo? Porque cuando tenemos el corazón en las cosas materiales, nos cegamos. El diablo nos engaña. En ningún momento nos dijo, siéntense. Y es por eso que hoy yo reconozco mi vida ante Dios, que si en mi vida hay falla como esa, que Dios me la quite. Yo quiero ser como aquellos hombres y mujeres de Dios, entregados en amor, reconociendo y viendo la necesidad de aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Que no solamente con una oración y reprender al diablo, no, sino reprender los bolsillos, entrando la mano y suplirle a lo que tienen necesidad para entrar en cualificación en el reino de los cielos. La vida de los primeros cristianos es una vida que hoy se ha perdido, pero tenemos que recuperarla. Hoy por hoy vamos a dejar tanto apegamiento a las cosas materiales y vamos a vivir más en el espíritu, lleno de la unción, del poder. Así como se llenaron aquellas personas, pues vamos nosotros a buscar esa llenura del Espíritu Santo hoy para comprenderlo mejor y amar y entender necesidades de los demás. La visión de ver la necesidad se ha perdido. Casi nadie tiene esa visión de ver cuando un hermano necesita. Hubo una ocasión que yo también estaba pasando una prueba de ropa, gloria a Dios, y el Señor me regaló una camisa color vino y yo pues honestamente era la única que tenía y casi no me la quitaba, y realmente cuando iba en la noche al culto con mi camisa color vino, me la quitaba ya para acostarme y mi esposa me la lavaba y me la planchaba para el otro día. Y en una ocasión salimos a regar literatura y hubo un hermano que me dijo en forma de relajo, vamos a llamarle así lo acepté yo, y me dijo, a usted hay que ponerle el hermano de la camisa color vino. Yo le dije, hermano, no es que yo quiero ponérmela, es que es la única que tengo. Y usted ha tenido poca visión porque usted ha viajado y usted no ha tenido la visión de regalarme una camisa. Sin embargo, ahora me puso un apodo, el de la color vino. Entonces, es la poca visión que hay hoy. Eso es lo que se ha perdido, ese amor.
esa vida de los primeros cristianos, no saben o se perdió la visión de no ver la necesidad o de ver la necesidad, mejor dicho, de aquellos que tienen verdadera necesidad. Ahora mismo la gente pues está pegada a cosas materiales y se le importa cualquier cosa, hasta te ofenden por cualquier cosa material. Hablo de la iglesia, porque son cosas que yo la he vivido. Por eso el Señor me formuló este mensaje: la vida de los primeros cristianos, ¿dónde está? Se ha perdido. Pues vamos a recuperarla. Vamos a buscar a Dios y vamos a buscarlo lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos da la visión, el entendimiento de ver las cosas y el conocimiento. Y nos llena de amor, nos llena de bondad y paz, de sabiduría, nos dota de visión, de discernimiento, de entender la necesidad de cada uno. Hoy por hoy mucha gente pues han abandonado, ministerio porque han tenido grandes necesidades. Pero también hay personas que tienen en abundancia y no saben ver la necesidad de un evangelista, de un misionero, de un pastor que está como obrero en una misión. En estos días, pues, yo me dirigí a las iglesias, pues por la misericordia de Dios dirijo como 10 iglesias que tenemos, Dios me ha puesto a eso. Hicimos una confraternidad de unión de obreros y yo decía a los hermanos que tenemos que salir de la miseria, de la mediocridad económica, no porque queramos o quiera ser ricos, no, sino que muchas veces invitamos a un predicador y si se recogieron 10 pesos en la ofrenda, eso es lo que le damos. Y olvidándonos de que ese predicador pudo gastar dinero en pasaje, o quizás no había comido, quizás estará paseando un desierto como yo lo pasé realmente, ¿ves? Pero si tenemos la vida de los primeros cristianos, vemos la necesidad y sabemos cubrir. Pues yo di una orden en el nombre del Señor que cada predicador que invite, lo mínimo que hay que ponerle en la mano es 1,000 pesos. Hubo uno que se sorprendió realmente y yo por la visión de Dios entendí que ese que se había sorprendido por esa cantidad era un mezquino, porque hoy en día eso es lo que se mueve, la mezquindad, la dureza de corazón, apegado a las cosas materiales. Un predicador tiene que ser bendecido, ya que usted lo invitó a predicar, a llevar la joya del evangelio, esa preciosidad de palabra que Cristo nos dejó, pues creo que merece, aunque sea un aporte de un beneficio económico que más o menos se pueda ver. Mínimo 1,000 pesos tuve que decirle, porque estaba sucediendo eso, entregándole a predicadores con 3 días de campaña 20 y 30 pesos, realmente que no dan ni para un pasaje, aleluya, creo que ni para el metro de Santo Domingo. Pero sí yo le digo a ustedes realmente que si nos ponemos a pensar y a ver y a meditar en esa vida que vivían esos siervos y siervas de Dios, esos discípulos, esos apóstoles, pues la cosa hoy está bien diferente o muy diferente. Ya esa no es la vida realmente que se está viviendo hoy en las iglesias o entre los hermanos. La vida de los primeros cristianos. Vamos a ver necesidades, vamos a cubrir necesidades, vamos a pedirle a Dios esa visión y ese discernimiento para ver la falta de un hermano, o más bien lo que necesite el hermano, gloria a Dios, para entonces buscar la forma. Yo cuando realmente me convertí, viví un evangelio, digo viví porque en el movimiento que me convertí, pues lo hacían, y yo me gozaba cuando veía esas damas en la sociedad de damas que traían un galón lleno de moneda, se le llamaba el galón misionero, y ese galón era para regalárselo a aquellos misioneros y misioneras que estaban en los batalles, en los campos, en los montes, en la montaña, y era un gozo ver a esos misioneros recibiendo ese aporte, y eso trae motivación. Hay gente que creen que no y dicen que nada más no lo material,
Pero si no hay material, o más bien hablándote más concretamente, más claro, si no hay dinero, realmente, después que haya fe real, tú dirás, no, porque hay la fe. Si no hay dinero, ¿cómo se camina? Por eso la palabra habla claro y dice, ¿y cómo irán si no lo envían? Hay muchas personas que Dios tiene con abundancia dentro del pueblo de Dios que les sobra. Hay otros que les faltan. Pero antes, la vida de los primeros cristianos dice que no había necesidad, porque todo el que poseía, perdón, algo, ni siquiera decía que era suyo, sino de la obra. Pero hoy, me acuerdo en estos momentos de un pequeño testimonio de un hermano en Cristo en Sábana Perdida que me puso a orar porque él quería que Dios le diera un carro para la obra. Pues oramos y el Señor se lo dio. Y cuando lo solicitaban para la obra, decía que había que echarle gasolina. Pues está bien, se les reunía. Después decían que ese carro el Señor se lo dio para pasear su familia. La cosa cambió. Entonces, lo que hoy ha pasado, hoy ha cambiado la iglesia en cuanto al amor y al trato uno con otro. Ya no se vive ese amor, ya no se vive ese cubrimiento de las necesidades. Ya esa visión se perdió y hay que recuperarla de nuevo y volver a vivir la vida de los primeros cristianos. ¿Y qué pasó? Pues el hermano guardó el carro y al otro día lo encontró subido en 4 bloques. Le robaron las 4 gomas. Después le robaron el radiador. Y después tuvo que venderlo por pedazos porque no fue fiel a Dios. Así te digo, mi hermano, asegúrate. Si tú pues estás pidiendo algo para la obra y Dios te lo da, recuerda que es para la obra. Y no deje de ser como aquellos que han sido, o no sea infiel como los que han sido infieles, como el testimonio que te acabo de contar. No, vamos a vivir una vida. Vamos de nuevo a volver atrás en cuanto al trato, de ver la necesidad de cada hermano. Realmente se necesita eso. Dejemos de tanto apegamiento a las cosas materiales. En una ocasión yo fui a un sitio y estaban haciendo una cadena de oración y yo fui, son testimonios que yo le he vivido y ahí estamos. Pues orando, nos soltamos y sin querer pues yo me recosté de el manubrio de la nevera y la nevera se abrió. Estaba full de alimentos, muy bien, Dios lo había bendecido. Y la hermana vino huyendo, me quitó la mano y cerró la nevera y me dijo, hermano, no sea intruso. Yo le dije, no, hermana, yo no soy intruso. Fue sin querer que la vi, que se me abrió la nevera y me recoté. Y ella me dijo, ah, bueno, pues perdone, hermano, porque las cosas que hay ahí no son para regalarla aquí. Y yo le dije, yo no le estoy pidiendo nada, solamente se abrió sin querer. Yo noté que esa hermana realmente, pues, tenía un corazón duro y que no es muy colaboradora porque estaba muy pegada a las cosas materiales. Y eso te lo digo hoy. Si queremos volver a antes, pues despeguemos un poco el corazón de las cosas materiales y vamos a entender al que tiene necesidades. Hay que buscar esa vida que se ha dejado atrás. Por eso hoy hasta las almas se hacen difícil que vengan a los caminos de Dios por el mal testimonio de la poca convivencia y amor que estamos dando nosotros. Vamos a volver a la vida de los primeros cristianos y a comprendernos mejor para ver si Dios tiene misericordia y podamos salvarnos. La vida de los primeros cristianos, unión, amor, cubriendo necesidades, en paz, en comprensión, sin mezquindad en el corazón, una vivencia abierta al amor de Dios y una unción y una llenura
del Espíritu Santo. Dios te bendiga. La vida de los primeros cristianos.